Bueno, después de haber escuchado a dos actores de la vida política que responden por sus partidos, que están implicados en ellos, hemos invitado a dos analistas independientes. El primero de ellos, Darío Pedraglio, de la consultora 50+1, y el otro, Lincoln Onofre, de la consultora DATEM, especializado en planeamiento estratégico y consultor de entidades del Estado. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros, Darío Pedraglio y Lincoln Onofre. Buenas noches, gracias por la invitación. No, a ustedes, no sé si han escuchado las entrevistas con los congresistas que hemos hecho antes, ustedes. No han podido escuchar. La verdad que no. Bueno, la pregunta, no la oportunidad. La pregunta que yo les planteé a ambos era doble. ¿Qué agenda tenemos más allá del pleito de unos contra otros? Porque parece en el Perú que la política consistiera en ver a quién ataco, a quién derribo y cómo me defiendo. Entre tanto, la gestión pública no se sabe cómo evoluciona. Y es cierto que una cosa está relacionada con la otra, porque parte de las críticas es los malos nombramientos para que ejecuten esa función pública. Y no nos sorprende por eso que, como nos ha dicho el Banco Central de Reserva, la inversión pública está en caída desde hace 5 meses, cuando más necesitamos que el Estado impulse y con eso favorezca que haya inversión privada, que es más importante que la pública. ¿Cómo reaccionan ustedes ante este clima de crispación y de la polarización que parece que está destinado a acaparar toda nuestra energía política? Darío Pedraglio, por favor. Sí. No lo escuchamos. Aló. Sí. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. A ver. Ahí está, perfecto. Como le decía, creo que en estos últimos meses, desde el inicio de este gobierno, la dinámica política ha sido básicamente de confrontación, ejecutivo y legislativo. No creo que ambas partes han priorizado la confrontación entre poderes y ha adolecido una agenda de políticas públicas clara. Creo que desde el ejecutivo, la incertidumbre, los cambios constantes, algunas decisiones cuestionables y algunas designaciones también cuestionables han frenado probablemente el motor de la administración pública, y creo que desde el Congreso también ha habido una priorización de los temas más políticos, más que de políticas. Creo que se han centrado más en frenar algunas iniciativas que prometieron en campaña las personas de Perú Libre, y creo que en eso se han frenado también la posibilidad de que haya un trabajo conjunto que sea más productivo, ¿no? Como pedías tú, Fernando. Sí, Lincoln Onofre, a juzgar por lo que uno oye, da la impresión de todo lo que dijo durante más de 2 horas el señor Aníbal Torres no se ha escuchado ni leído por nadie. Él le puso como título búsqueda de consensos y desarrolló algunas ideas, en fin, no es que haya tenido un gran contenido, pero intentó, y la palabra que usó quizá más es rectificar, reconociendo errores cometidos. No fue muy explícito sobre cuáles, y no rectificó el principal de la hora, que es el nombramiento del señor Condori. Pero, por ejemplo, la propuesta de impulsar la adhesión del Perú a la OCDE es importante porque tiene consecuencias sobre toda la gestión pública. ¿Por qué no prestamos atención a estos procesos objetivos y ponemos toda nuestra energía en el pleito de unos contra otros? Ahí lo que sucede es que, como ya mencionaba Pedraglio, no se puede tener un enfoque de política pública en tanto no sepamos con quiénes vamos a gobernar, con quiénes gestionamos, ¿no? Entonces, y además no podemos hacer de vamos porque el cambio de ministros es constante. O sea, ya es el 4º gabinete, pero ya a nivel de ministros en muchos sectores se han ido rotando continuamente y cada ministro que entra toma un rumbo distinto o un enfoque distinto de lo que se preveía, ¿no? Entonces, por un lado está eso, el mismo discurso que ayer nos llega el premier Aníbal Torres, ¿no? Ahí es necesario aclarar algunos temas, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que se presenta no es una nueva política federal de gobierno, porque el artículo 130 de la Constitución ya manifiesta claramente que el presidente del Consejo concurre pues al Congreso en compañía de los demás ministros, sobre todo, ¿no?, para exponer y debatir la política federal de gobierno, que ya fue aprobada el año pasado, el 16 de octubre, si no me equivoco, y más bien lo que hace es debatir cuáles son los medios, los mecanismos, las medidas que va a tomar en el marco de esa política federal de gobierno. O sea, no hay nada nuevo ahí. Sin embargo, lo que vemos ahí en esos discursos es que
más bien hay una suerte, como ya lo mencionaba, ¿no?, de confrontación. Y si uno echa a ver el discurso de ayer, ¿no?, hay algunos temas que no son propiamente de fondo, sino más bien de forma. Por ejemplo, existe una constante, pues, en estos actos de la cuestión de confianza, ¿no? Porque por un lado pareciera que quien expone no busca persuadir a la tribuna, a los congresistas, ¿no?, a fin de lograr los votos necesarios, sino más bien por el contrario, lo que veo ahí es un tipo de confrontación con la oposición. Yo me pregunto qué gana con eso en estos discursos el señor Aníbal Torres. Creo que poco, o más bien nada. Y durante la primera parte no redactada de su exposición, lo que él transmitía era esa sensación, acusando de los males, por ejemplo, de nuestros males actuales, a 200 años de historia. Creo que hacia atrás poco podemos hacer, y es que en esos 200 años de historia a la que siempre recurren, ¿no?, también hubieron avances. No podemos negar las cosas nefastas que existieron, pero no todo fue eso. Hubieron grandes avances. De hecho, me permito citar ahora a José Carlos Mariátegui, que tanta referencia hace, ¿no?, cuando él mismo menciona en uno de sus textos que el culto romántico del pasado es una morbosidad del cual necesitamos curarnos. En ese sentido, creo que, sin dejar de reconocer estos lastres de estos 200 años que tanto se menciona, lo que necesitamos, pues, es ver hacia adelante, porque de ese modo, porque ese es el modo de hacer política que nosotros necesitamos. De lo contrario, ¿no?, el país creo que está cansado de esta polarización que hemos visto constantemente. Felizmente luego ya se ha moderado en este discurso, ¿no? De acuerdo. Gracias por esta primera respuesta. Permítanos ir a una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación en búsqueda de anticipar qué cosas vamos a vivir durante las próximas semanas y cuándo vamos a sentir que el país esté enrumbado en alguna dirección que no se limite al pleito entre partes. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con los analistas políticos Darío Pedraglio y Lincoln Onofre. Estamos conversando con dos analistas profesionales respecto de la coyuntura política y de lo que se nos viene. Señor Pedraglio, tengo entendido que en un momento dado usted ha trabajado como analista en la PCM, ¿no es cierto?, la oficina del primer ministro que coordina los 18 ministerios. ¿Qué recomendaría hacer? ¿Qué piensa usted que sería razonable que el primer ministro actual, que ha recibido la confianza esta madrugada, señor Aníbal Torres, haga para llevar a la práctica y para impulsar la gestión pública desde el punto de vista de los principios genéricos y múltiples que enunció durante su discurso? Porque lo que queremos es acción y no vemos mucha acción y no vemos resultados en consecuencia. ¿Qué recomendaría usted que materialice el largo discurso que anoche formuló el señor Aníbal Torres? Sí, creo que fue un discurso bastante largo en el cual trató muchísimos temas, y creo que una de las cuestiones que tiene que trabajar el Ejecutivo es definir algunos ejes que sean prioritarios, no 2, 3, 4, los que ellos consideren, pero determinar ejes prioritarios para su gestión, que puede ser la continuidad de la vacunación, la seguridad ciudadana, lo que ellos llaman la segunda reforma agraria, temas laborales que pareciera que están priorizando, y a partir de ahí construir o buscar construir una agenda con ciertos puntos en común con el Congreso, por lo menos con las bancadas del Congreso que han mostrado mayor disposición a trabajar con el Ejecutivo. Sin embargo, lo que yo veo más bien es que en el corto plazo probablemente las cosas van a seguir bastante similares a como vienen dándose. ¿Por qué? Creo que, ¿Por qué? ¿Por qué teme eso usted? ¿Qué lo hace temer? Me parece que la dinámica, los parlamentarios, y me parece que el Ejecutivo no tiene una agenda clara hasta ahora, no creo que la vaya a desarrollar, y creo que más bien van a primar elegir algunos puntos que ellos consideren que los pueden ayudar a aumentar su popularidad, como puede ser algún tema relacionado a las pensiones o cuestiones relacionadas a servicios, más en un sentido clientelista quizás. Y desde el Congreso creo también que se va a continuar con estos niveles de confrontación que no necesariamente van a llegar a la remoción del presidente, pero van a mantenerse en las interpelaciones, en proseguir con las acusaciones constitucionales. Y creo que en ese trayecto es difícil que se construya una agenda común de consensos mínimos que ayude a hacer, digamos, una hoja de ruta para los próximos años
del gobierno. Esperemos que no esté previendo usted que este clima se va a mantener durante varios años, ¿no? Alguna solución habrá que dar, porque la verdad es que estamos viendo que algunos precios aumentan, que la inversión pública se reduce, que el malestar crece y no vemos muchas iniciativas para contrarrestar todo eso. Su opinión, señor Onofre, sobre de qué manera el primer ministro podría hacer que el gobierno que él preside pase al acto. ¿En qué sectores piensa usted que puede haber esperanza? Yo creo que hay varios sectores que hay que tomar muy en cuenta. Uno de ellos es el sector rural, donde hay una población que se va a ver seriamente afectada económicamente por todo lo que están mencionando, y que finalmente es el sector que soporta muchas veces dentro de la informalidad, ¿no? La TEA que no está activa, ¿no? La TEA no ocupada. Entonces creo que hay que poner de manera anticipada el foco al sector rural, quizá ahí el tema de la segunda reforma agraria, pero con un enfoque rural, que es algo que dentro de lo que se puede rescatar del discurso estaba eso, ¿no? Una mirada del enfoque rural, aunque incompleta, o en todo caso que faltaba cerrar el tema, porque cuando hablan de seguridad alimentaria no lo vinculan con el tema rural, no lo vinculan con el tema agrario, sino bien con un tema de asistencialismo, que habría que revertir. Y hay otros sectores también que genera, que capta una cantidad de la PEA no ocupada en momentos de crisis. El sector construcción, el sector vivienda, ¿no? Sobre todo el tema de vivienda, de infraestructura, ¿no? Y hay otro que se está reactivando, que es el sector turismo. Entonces también habría que empezar a ver de manera prospectiva qué es lo que habría que hacer en los próximos meses en ese sentido. En lo que sí tengo una opinión distinta con Darío es sobre cuando él manifiesta, por ejemplo, que el Congreso, ¿no?, está dando señales de querer contribuir con el Ejecutivo. Si nos echamos a ver los votos hacia atrás, el gabinete Castillo tuvo una aprobación de 73 votos contra 50. El gabinete de Mirta Vázquez es de 68 versus 56, y de Aníbal Torres es de 64 versus 58 votos. Creo que más bien lo que se hace evidente es que hacia adelante la cosa va a ir más apretada y más confrontacional, que es lo que busca de alguna manera el Parlamento, ¿no?, con este tema de la vacancia. Y ahí muy bien. Y yo insisto en la necesidad de tener una agenda positiva de acción que impulse la gestión pública, pero no dejo de ver que hay un tema de conflictividad y de censuras y de vacancias. El día de hoy el señor Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, ha dicho que hay que respaldar la vacancia, que la ha promovido y que él sabe, costará sangre, heridos y muertos. ¿Cómo interpreta usted esta afirmación, señor Pedraglio? Sí, creo que es una afirmación poco cuidadosa, ¿no? Me parece que en política no hay que hablar de guerra, si bien están en un momento de confrontación. Creo que hablar de sangre y de heridos no viene al caso. Sí creo que el Congreso tiene una agenda... Muertos. No es algo, creo que es recomendable, y creo que más bien tenemos que priorizar calmar las aguas, buscar, como usted dice, Fernando, alguna agenda positiva de consensos mínimos. Evidentemente el Congreso, la mayoría del Congreso no tiene una relación cercana con el gobierno, pero creo que parte del trabajo del gobierno también es buscar construir estas relaciones, buscar construir estos consensos mínimos en temas. De acuerdo, nos queda poco tiempo, de manera que tengo que darle la palabra a Lincoln Onofre para que nos diga cómo interpreta él esta frase pronunciada por el vocero de Renovación Popular, que la vacancia costará al país sangre, heridos y muertos. Es evidente que el sector parlamentario, hay un sector parlamentario, ¿no?, cuyo único interés es matar al presidente Pedro Castillo. Y ese sector además está claramente identificado. El bloque se trata de Fuerza Popular, Renovación y Avanza País, son estos tres, que en conjunto más o menos tienen 43 votos. Y en mi opinión ellos no buscan razones, sino votos. Y en esa línea no solo deben procurar 9 votos para admitir la moción, sino además 41 votos, situación que es bastante improbable, ¿no?, dado que entre Perú Libre, Juntos por el Perú y los denominados hoy en día los niños de Acción Popular ya superan los 47 votos. Entonces, pero no solo eso, sino que además atendemos las declaraciones del general Montoya, así como las de la presidenta del Congreso, María Menalo, de la Comunidad de Chilinos y otros voceros, advertimos pues que estas carecen de argumentos, ¿no?, y razones para matar al mandatario. De acuerdo. Armando su estrategia
que aún con los motivos que el Ejecutivo da para al menos aprobar la moción de vacancia, no logra siquiera los 52 votos, ¿no? Yo creo que ahí de acuerdo. debemos oxigenar ese grupo, ¿no? Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que poner fin a nuestra conversación. Es la hora de... Muchas gracias por su presencia, tanto al señor Pedraglio como al señor Onofre. Y es la hora de darle la palabra a Jaime Chincha para que nos diga de qué estará hecho hoy. Nada está dicho. Jaime, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? En minutos conversamos con el ministro de Educación, Rosendo Serna, a propósito del reinicio de las clases presenciales y cómo vamos en infraestructura. Ya se están reportando colegios en pésimo estado. Luego vamos a conversar con Roxana Barrantes, integrante del directorio del BCR, echando una mirada a la economía. Y a propósito de la fecha de ayer, el Día Internacional de la Mujer, cuáles son las brechas y lo que está pendiente en la agenda de género. Marlene Molero de Gender Lab con nosotros. En minutos, nada está dicho. Fernando. Bueno, muchas gracias, Jaime. Estamos entonces entre 9 y 10 pendientes de esos tres temas, con esas tres importantes entrevistas que nos anuncias. Es la hora de poner fin a nuestro programa e invitarlos a sintonizar mañana a las 8 a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Tengan todos muy buenas noches.